Decía que con Ricardo nos conocemos desde hace un tiempito ya ha participado en alguno de nuestros workshops y bueno, también estuvimos a visitarlo por allá por Santander, Colombia, en Bucaramanga está Ricardo, un lindo lugar. Entonces, rápidamente lo presento. Ricardo en este momento es doctorando en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Pero Ricardo es abogado y licenciado en Filosofía y Letras, de una universidad que tiene nombre de filósofo, de la Universidad Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? O se llama Santo Tomás solo, no sé. Pero Santo bueno, Tomás, solo. Santo Tomás. Pero es el de Aquino, ¿verdad? Sí, sí, por O de supuesto. Aquino es. De, de Aquino, es de Dominitos, sí. Eso, ahí está. Tiene un máster en Cooperación Cultural Internacional y un máster en Gestión Cultural y es profesor investigador en el programa de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y cuenta con más de 15 años de experiencia como profesor, investigador y consultor en áreas relacionadas con la cultura, el turismo y el patrimonio cultural. Así que bienvenido, Ricardo, muchas gracias por la presentación que vas a hacer y adelante. Gracias, Gabriel, gracias a todos el equipo. El título del trabajo de investigación es así: evaluación de los efectos del turismo en el desarrollo cultural local. Y tengo 3 casos de 3 municipios colombianos que ya les hablaré de las características. En este trabajo yo presento básicamente, pues primero decir que es una fase exploratoria, descriptiva, y que se centró en la definición de la metodología y en una primera aplicación de esa metodología definida en estos 3 municipios. También voy a presentar pues el proceso desarrollado para la recolección de esa información primaria y unos resultados preliminares en cuanto que pues el principal instrumento que usé fue una encuesta y pues era una encuesta muy amplia y apenas estoy terminando pues los resultados totales de ese trabajo. El objetivo general del proyecto es evaluar el impacto del turismo en el desarrollo cultural local. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de los valores, percepciones y prácticas culturales de líderes comunitarios de 3 municipios. Aquí pues 2 cosas. Decir que lo hice a partir de del dicho de los líderes comunitarios, pues todos entendemos las limitaciones que tenemos como investigadores para hacer encuestas censales o trabajos censales. Entonces, pues desde el punto de vista metodológico, usé el dicho de los líderes sociales. Más adelante explico pues esas características de esos líderes. Y el otro, digamos, el otro aspecto es que elegí estos 3 municipios por tener características turísticas diferentes. Tolú es un municipio del Caribe, un típico destino de sol y playa. Barichara es aquí cerca de donde yo vivo y es un municipio pues, de la zona andina y reconocido por su patrimonio cultural material. Y un tercer destino, Tenjo, que es un municipio satélite de Bogotá, de la capital, y que no tiene un desarrollo turístico. Entonces era como para contrastar los resultados de acuerdo a estas 3 características. En este informe doy cuenta de 2 objetivos específicos: la definición y la aplicación de una metodología y el análisis comparativo de los resultados y comparándolos entre los 3 municipios. La parte pues, de literatura, los objetivos 1 y 2 los desarrollé durante el primer año de doctorado. Hay unas hipótesis que están en pleno replanteamiento a partir pues, de este primer ejercicio empírico, pero digamos que las que por ahora conservo es que el desarrollo turístico impacta positivamente en el desarrollo cultural local y que el patrimonio cultural se valora más en territorios desarrollados turísticamente, y que se parte de la creencia de que una comunidad turística que recibe turismo participa más activamente en actividades culturales. El desarrollo turístico impacta positivamente en las comunidades de destino en los niveles de tolerancia hacia la diversidad y los derechos culturales. Y unas últimas 2 hipótesis es que en realidad el desarrollo cultural depende de factores endógenos de la cultura local
o que dependen de las características del perfil del turista y no tanto de lo endógeno. Bueno, digamos que los conceptos básicos son el concepto de cultura, por supuesto, que para este estudio acogemos el normalizado en la Convención de UNESCO del 82, que dice que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Pues en cuanto a esto, ¿sabes? Pues autores de cultura es uno de los conceptos más polisémicos en toda la literatura y entonces me vi la necesidad de acogerme a una definición, digámoslo de alguna forma, oficial para poder trabajar. Eh, Respecto de los efectos del turismo en la cultura, pues hay mucha literatura, digamos, desde finales del siglo XX, y por desarrollo cultural entiendo el aumento o la proporción, el aumento de estos rasgos distintivos espirituales y culturales. Estos son los tres municipios de estudio. Como me interesaba que tuvieran características desde el punto de vista turístico diferentes. Este es Tolú, que queda en todo el Caribe colombiano, un municipio típico de sol y playa, con incipientes de desarrollo endógeno, pero con mucho desarrollo turístico de esta tipología. Barichara es un pueblo patrimonio, con patrimonio material muy bien conservado y una como de las joyas coloniales desde el punto de vista arquitectónico de la zona andina. Y el tercero es un municipio industrial, como satélite de Bogotá. Eh, Prácticamente no tiene turismo o lo poco que puede haber de visitantes es para el tema de negocios. Resaltar pues que el tema de cultura y desarrollo y su interrelación está relativamente desarrollado y hay una variada literatura en varios idiomas respecto de los impactos o efectos del turismo en el desarrollo cultural. Es relativamente nuevo, lo primero se empieza a hablar casi que con este siglo empieza y a partir de los trabajos de UNESCO se ha venido aumentando la literatura. Y en lo que sí, digamos, el proyecto tiene un componente innovador, es que hay pocos ejemplos a nivel mundial de evaluación del desarrollo cultural a niveles locales. Todo parte ya de hablando de pues, los referentes metodológicos. Ay, a ver, esto aquí no se ve el título, ahora sí. Digamos que en 2014 UNESCO lanza un documento, elabora un documento que se llama la batería de indicadores de cultura para el desarrollo. Y es a partir de esta metodología que se han desarrollado los proyectos a niveles locales. ¿Qué pasa con esta metodología? Pues que está pensada primero metodológicamente para extraer la información a través de cuentas nacionales. Es decir, es para medición a nivel Estado-Nación. Y los ejercicios que se han hecho, pues se hacen a partir de información secundaria con las cuentas estadísticas nacionales. En Colombia se aplicó en 2014 y pues en el primer año de doctorado, yo analicé esta metodología y pues tiene esa deficiencia que a nivel local pues se queda muy corta y por ejemplo en un país como Colombia, que ya es difícil encontrar datos e información estadística sobre el sector cultural y el sector turístico a nivel nacional, pues a nivel local mucho más. Entonces, por eso, digamos que no consideré no es viable de aplicar en un contexto local, en el caso de Colombia. Sin embargo, de todas estas dimensiones que propone UNESCO, unas son muy econométricas, de empleo, del sector, de consumo. Descarté todas estas y me fui, digamos que la principal trabajo que yo hice para la evaluación del desarrollo cultural es a partir de esta dimensión que propone UNESCO, que es participación y cohesión social. Entonces, evidentemente el trabajo es muy cualitativo. A ver, ¿esto por qué no pasa?
Hay otro, uno de los principales referentes que tuve y uno de los pocos ejemplos que hay de aplicación de una medición o evaluación a nivel local es la encuesta que se publicó en 2020 del ICUB, del Instituto de Cultura de Barcelona, en la que digamos que no se medía desarrollo cultural, sino que era una encuesta de necesidades culturales. Y en esa encuesta de necesidades culturales, pues están inmersos en varios aspectos del desarrollo cultural. Entonces, digamos que es mi primera fuente de metodológica para trabajar desde otra perspectiva el proyecto. En la de Barcelona tenía estas 4 dimensiones, diversidad en la participación cultural, necesidades culturales, que es un enfoque completamente nuevo, los significados y valores otorgados a la cultura y el valor que para la comunidad tenían sus equipamientos y otros activos culturales. Para lo de los efectos del turismo en la comunidad, me basé en este trabajo de OMT de 2005, que es un cuestionario muy sencillo que propone unos componentes. Digamos que cogí algunos e implementé otros. Sin embargo, decirles que en este primer ejercicio que hice empírico, eh, mm, realmente el foco es evaluar desarrollo cultural. Todavía no, digamos, no enfrento el tema directo de los efectos del turismo, sino simplemente un análisis del desarrollo cultural. Bueno, este trabajo lo desarrollé durante 2020 y 2021. Las principales actividades empíricas, pues la definición de la muestra, eh, la selección y contratación de unos líderes encuestadores que tenían que tener unas características muy especiales que ya los voy a explicar en la metodología. Cuando definí dimensiones, indicadores, empecé a hacer los grupos focales, primero con estudiantes míos de la universidad y segundo con los líderes comunitarios en los 3 municipios. Y nada, bueno, después hice los grupos focales, practiqué la encuesta y hice a mitad de este año los análisis de resultados que todavía están en proceso por la cantidad de información que recogí. Yo definí para el trabajo en la medición local de Colombia estas 6 dimensiones: participación, aspiración cultural, valoración de la cultura, valoración de activos y equipamientos. Estos 2 son nuevos: tolerancia a la diversidad cultural, porque en las hipótesis y pues por mi experiencia de la realidad colombiana, pues creo o creería que había un alto grado de intolerancia, entonces incluí esta dimensión, también teniendo en cuenta que la definición de UNESCO de cultura incluye, digamos que el ejercicio de los derechos humanos. Entonces me pareció importante en un contexto como el colombiano evaluarlo. Y por último, una dimensión de la valoración que la comunidad tenía de la actividad turística en general. No sé por qué no me están pasando las diapositivas. Rápidamente, del perfil sociodemográfico, que es la primera batería, solo esto lo homologué con digamos, el Departamento Nacional de Estadística, y simplemente los indicadores sociodemográficos pues obedecen a la metodología nacional. Aquí en Colombia se llama el DANE, Departamento Nacional de Estadística, y simplemente puse estos 2 indicadores de tendencia religiosa y tendencia política, pero que terminé descartándolos cuando analicé resultados porque no me llevaron a nada. La mayoría, ya lo haremos, la mayoría se decantó por decir: no tengo ninguna tendencia religiosa ni ninguna tendencia política. Me imagino un poco, y en los grupos focales lo pude evidenciar, pues hay recelo. Para quienes no conozcan Colombia, en las zonas rurales y en estos municipios, pues es donde se sufren y padecen realmente los efectos del conflicto interno, muy diferente a las ciudades. Entonces, estos 2 del perfil sociodemográfico. En participación, digamos que esta es el indicador clásico que se mide en las encuestas de consumo cultural y de participación cultural, pero yo incluí estas 2
estos dos indicadores, la participación de los ciudadanos en colectivos sociales que tuvieran relación con actividades culturales del ocio y del tiempo libre, y la participación en medios digitales. Una primera aproximación, porque pues el tema de cultura digital daría para muchas tesis de doctorado. En aspiraciones me interesó cómo la pandemia definió nuevas prioridades para el uso del tiempo libre y las aspiraciones culturales que tenía la gente para el uso de ese tiempo libre, cómo se percibían ellos en su mentalidad cultural y la importancia de algunas temáticas para la política pública de desarrollo cultural. En valoración de la cultura, qué importancia le daban a ciertas actividades culturales, el tema de la importancia que para ellos tenía la formación artística y una valoración de nuevas expresiones urbanas juveniles, como la inclusión de actividades que tradicionalmente o en el concepto de alta cultura no se consideran culturales, pero que con este enfoque de la definición de UNESCO que incluye todos los rasgos y actividades humanas, pues me pareció importante incluirla. En valoración de los activos y equipamientos culturales, pues se le preguntaba a los líderes que cómo valoraban lo que tenían. Aquí también es muy diciente las diferencias de desarrollo general que tienen estos tres municipios. El que está cerca de Bogotá es un municipio en el contexto colombiano bastante desarrollado, es industrializado y evidentemente sus equipamientos son mejores. Los otros solo tienen en desarrollo de equipamiento planta turística, pero pensado en el equipamiento para la comunidad hay poco o casi nada, ¿sí? En el contexto colombiano, la biblioteca pública municipal y los pueblos pequeños es el epicentro de la actividad cultural. Entonces, era uno que quería medir especialmente la valoración de este. Y una, pues que es muy de percepción, la importancia del patrimonio cultural de todos los tipos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este es el de tolerancia a la diversidad cultural, que cuando les muestro los resultados no me sirvió de mucho. Yo pensaba que un municipio turístico era en principio más tolerante y pues resultó que no había muchas diferencias en los resultados entre los tres municipios. Y la última fue la de la valoración de la actividad turística. Este es un primer ejercicio de aproximación porque realmente este año de doctorado lo que pienso es como a poner el foco ya en la relación que el turismo tiene con la vida de la gente en cuanto a su desarrollo cultural. Entonces me toca reelaborar esto y profundizar toda esta dimensión. Bueno, ¿cómo hice el trabajo desde el punto de vista metodológico? Usé estos instrumentos. Evidentemente, pues analicé casos de medición, evaluación de desarrollo cultural en distintos contextos, en Australia, en España y en algunos casos de América Latina, dándome cuenta que, como les dije al principio, la mayoría son pensadas para una cuenta nacional y basadas en información secundaria y hay muy pocos ejemplos a nivel local. Mi tutor es Luis Bonet Agustín, de Barcelona, que el tipo pues es muy bueno en el tema de desarrollo cultural, que tiene una producción literaria y científica muy amplia. ¿Cómo definí estas dimensiones indicadoras? Y por supuesto, ¿cómo validé el instrumento, el cuestionario? Hice 8 grupos focales con estudiantes de mi universidad donde trabajo y con los me tocó contratar unos líderes y profesionales que tienen unas características especiales en cada uno de estos municipios para dirigir unos grupos focales con los líderes y redefinir esto, dimensiones, indicadores y las preguntas del cuestionario. Y finalmente, pues la apliqué con estos líderes que definí unas características muy especiales de estos líderes. Quien quiera ver el cuestionario online, por aquí lo tengo. Si les interesa, yo les dejo
la presentación. Bueno, rápidamente de los análisis de resultados. En participación cultural, digamos que relativamente se cumple la hipótesis porque en conjunto los habitantes de los dos municipios turísticos participan más en actividades culturales que los de Tenjo, que es este municipio industrializado y sin turismo, ¿sí? Tampoco es muy grande la diferencia, pero sí se nota. Que era como el grado de asociatividad del ciudadano, de la comunidad en organizaciones culturales. Tolú, que es este municipio del Caribe, del Sol y Playa, participa más que otros municipios en organizaciones y grupos culturales, seguido de Tenjo y Barichara, pero digamos que las diferencias porcentuales no son especialmente importantes. El municipio que en promedio realiza más actividades culturales es Santiago de Tolú, que es el municipio de Sol y Playa, el de la costa. Y pues contrasta porque realmente es en términos generales de los indicadores de desarrollo, es el más subdesarrollado de los tres. La región Caribe en Colombia pues tiene índices de desarrollo inferiores al interior del país. Y pues es pues, de resaltar que en promedio la gente participa más y tienen más actividades culturales en este municipio. A pesar de que, por ejemplo, Tenjo, que es el municipio cercano a Bogotá, tiene buena infraestructura cultural, políticas públicas municipales de desarrollo cultural, pero no arrojó, por lo menos en este ejercicio, que participaran más. Respecto de esas nuevas expresiones culturales de los jóvenes, en todas se valoran positivamente, creen que tienen que ver con la identidad, que es un síntoma de desarrollo para la comunidad. Yo creía que por ser, por ejemplo, los municipios andinos que suelen ser muy conservadores, creía que de alguna forma había una valoración negativa y de lo que me encuentro en mi ejercicio es que no, en todos los tres municipios se valoran estas nuevas expresiones juveniles como positivas. En principio de esta dimensión cultural de participación, digamos que los municipios turísticos participan, la gente de los municipios turísticos participa más en cultura aparentemente, y que en promedio también los municipios, el municipio de Sol y Playa es el que más participa en organizaciones ciudadanas, comunitarias que tienen que ver con la cultura. Y también el turístico de Sol y Playa, con un porcentaje bastante diferencial, es el que tiene más actividades culturales, a pesar de lo que les digo, de que es, en indicadores generales de desarrollo es el menos desarrollado de los tres. Los dos municipios turísticos en conjunto pues participan más en actividades culturales digitales también. En la medición de participación en medios digitales también arrojó mi ejercicio que son estos dos municipios turísticos los que tienen participación. Entonces digamos que respecto de esta dimensión de participación cultural se cumple la hipótesis de que participan más los turísticos. Yo quiero de una vez hablar, que me imagino que muchos de ustedes que son expertos, investigadores, eh, eh, hay digamos que algo de fondo, y es la muestra, ¿no? Que yo lo hago a partir del dicho de unos líderes comunitarios. Quizá aquí me faltó pues exponer esos criterios que para escoger estos líderes yo escogí unas características muy especiales de actividades de estos líderes en la comunidad que tuvieran que ver con la actividad cultural en general, pero que fuera muy diversa. Aquí, estos líderes que encuestaron son en los pueblos, estos son pueblitos muy pequeños en Colombia. Entonces era el director del equipo de fútbol del municipio, un concejal, un funcionario público, el maestro, el profesor de la escuela municipal, el director del grupo de danza, un jefe de obra, ¿saben? Un albañil, un obrero. Es muy diversa la muestra de estos, pero que de alguna forma ejercían un liderazgo, el periodista del pueblo y cosas así. Entonces, digamos que quería salvar un poco el tema
de por qué esta muestra por cuotas y cómo esta muestra me iba a reflejar la realidad comunitaria. En la dimensión de aspiraciones culturales, digamos que en los tres municipios les parecía muy importante el tema de la cultura. Yo esperaba que en algunos, por ejemplo en Tenjo, que era un municipio industrial, no le dieran mucha importancia a eso, pero sí. Y no hay diferencias de fondo, tal vez entre comparado Barichara, que es el de turismo cultural o patrimonial, y el de Sol y Playa, que es bastante amplio, le dan más importancia a la cultura. Pregunté que con la crisis del COVID, ¿qué prioridades tenían a partir de esta crisis? También esto, digamos que las actividades no culturales aparecieron con más importancia que las culturales. Entiendo que el resultado tiene que ver pues con los efectos económicos y en el empleo que ha tenido la pandemia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo y entonces las prioridades culturales pasaron a un segundo plano y más importante era conseguir nuevos ingresos, nuevas fuentes de empleo y esto. Y pasó a un segundo plano la cultura. Se les preguntó cuáles eran los tres principales elementos que incluirían en una política pública de desarrollo cultural. Y en todas, la recuperación del espacio público para el uso cultural apareció en todas. Colombia pues vive una inseguridad urbana y entonces esto se manifestó, también lo escuché en los grupos focales, pues que ellos quisieran tener actividad cultural al aire libre en las plazas y los sitios públicos y en Colombia, pues miran que aparece repetitivamente el tema, como la habilitación del espacio urbano público para el desarrollo de actividades culturales. También, evidentemente, del tema de los derechos humanos, que la política pública tienda al respeto de derechos humanos. Yo no sé, Gabriel, me controlan el tiempo, si estoy muy demorado, por favor me lo dicen. Eh, Respecto de la autoconciencia No, va bien, ¿eh? Vas bien, por ahora vas muy bien. Vale, vale. Esto, se les preguntó cómo se veían a ellos a sí mismos culturalmente en como tres categorías. Barichara, que es este pueblo patrimonio con muchas iglesias y esto, resultó el que se autopercibe como muy conservador y tradicionalista. Es un pueblo muy turístico, pero de un turismo cultural y patrimonial. El que menos conservador y tradicionalista se considera es Tolú, este municipio del Caribe, que es mucha fiesta y esto, y pues digamos que tiene esa característica. También fue el que más marcó, un 25% de la muestra dijo que eran consumistas y siguiendo la moda. Quienes conozcan el Caribe en general, pues esta es una característica muy de la cultura caribe. Las conclusiones preliminares es que en todos los municipios no hay diferencia respecto de la valoración y la necesidad cultural que tienen de impulsar el respeto a los derechos humanos y la defensa de las minorías. Yo creía en la hipótesis que esta necesidad cultural iba a ser mucho más evidente en los municipios turísticos. Sin embargo, el municipio que no tiene turismo también tiene los mismos, por lo menos la misma percepción de esa necesidad. Para todos los tres también se necesita que la política pública de cultura fomente la cultura de derechos humanos. Resaltar que, por ejemplo, el tema de los derechos humanos no es un tema central de lo que nosotros consideramos cultura en forma general, pero como en Colombia y en las zonas, las regiones, las localidades, la provincia, el tema aparece repetitivo, la necesidad de una cultura de respeto a los derechos humanos, de la igualdad, el tema de la seguridad del espacio público para usarlo culturalmente y la defensa de la diversidad y las minorías culturales.
Siempre en los tres aparecen priorizadas estas necesidades. Respecto de la valoración de la cultura, los municipios turísticos efectivamente manifiestan un grado superior de importancia en las actividades culturales, y tengo este municipio industrializado y sin turismo, pues es el que menos. En Tolú, este municipio de Sol y Playa, contrasta con el neutro o nulo interés de los encuestados de Tenjo, que es un municipio andino y no turístico. Entonces, digamos que la hipótesis se cumplió respecto a cómo se valora la cultura. Pareciera que los municipios turísticos la valoran más. Respecto de la enseñanza de las artes, el mismo Tolú, que es el municipio del Caribe, se evidencia pues que hay una carencia en un programa de formación artística, todo es muy informal y no hay una política, no hay una institucionalidad municipal que tenga escuela de artes, y esto se manifestó evidentemente en los resultados. Todos en un porcentaje muy altos resaltan que es importante la formación artística. La biblioteca municipal, les decía que en Colombia a nivel local, regional, es muy importante este equipamiento, porque es el epicentro muchas veces de la actividad cultural, y esto se les preguntó si cerrara la biblioteca se afectaría, y evidentemente el que más resaltó que le afecta es Tenjo, el municipio sin turismo industrializado, en parte porque tienen muy buena infraestructura cultural, pero todo el epicentro de la cultura en ese municipio es la biblioteca municipal, que es un equipamiento muy importante allí. Cuando se les pregunta qué es lo que dentro de los elementos de su patrimonio, de su cultura, qué es lo más importante, en Barichara, que es este municipio patrimonial, de patrimonio material, arquitectónico, pues evidentemente casi la mitad dijeron que era lo más importante, pero resalta, por ejemplo, que en los tres el tema de artesanías también lo consideran como muy importante. En los otros dos, el principal fue la gastronomía. Pero digamos que Tenjo, que es este municipio sin turismo, hay una valoración como equitativa de estos tres elementos del patrimonio, mientras que en los otros dos siempre resalta una bastante, el Barichara, el patrimonio material, y en la gastronomía en el municipio caribeño. ¿Sí? Respecto de tolerancia, lo que les decía, no tengo resultados realmente contrastables porque fueron muy parecidos lo que el dicho de los líderes de los tres municipios, todos tienen la misma, había una pregunta que era de los siguientes colectivos, ¿cuáles les causa más desconfianza? Pues los drogadictos fueron los que más, y yo entiendo que tienen que ver con el enfoque de la gestión pública del problema de droga, la lucha antidrogas de Colombia, que digamos que se estigmatiza al drogadicto y no se le atiende como una patología. Y bueno, y para nadie es un secreto que somos el primer productor de cocaína, por ejemplo, y que la gestión que hace de las drogas, del manejo de las drogas Colombia, pues es un enfoque criminalístico y no de patología. Entonces, hay una desconfianza generalizada en este drogadicto. De segundo salió el venezolano recién emigrado. Pues ustedes saben que Colombia, por ser un país fronterizo con Venezuela, aquí llega la migración, digamos, de los estratos socioeconómicos más bajos, porque vienen a pie a Colombia y sobre todo a mi región, llegan los venezolanos con más necesidades económicas. Los foráneos de otras naciones se consideran muy bien, hay una actitud muy positiva respecto del turista internacional o el visitante internacional, que no sea, esto es muy interesante, que no sea colombiano, que no sea venezolano en primer lugar, y segundo, el más rechazado, el colombiano de otras regiones. Un fenómeno extraño. Resumiendo, digamos que podemos decir que en conjunto los tres municipios valoran como positivos, como más positivos los efectos del turismo. En cuanto a impactos negativos del turismo, evidentemente los municipios turísticos son los que más perciben efectos negativos, y positivos son los de Barichara, que es este municipio apacible,
arquitectónico, colonial, que valora como más positivo el turismo. En Toluitengo se percibe el patrimonio inmueble como afectado por el turismo. Creen que en estos dos municipios el patrimonio material se afecta. En los dos municipios turísticos se percibe que el turismo impacta fuertemente la valorización del patrimonio inmaterial, gastronomía y artesanía. Y el patrimonio material inmueble se percibe altamente influenciado por el turismo en Barichara, por supuesto, porque es un destino de patrimonio material. Lo que consideran más importante en conjunto y en promedio en el municipio de turismo patrimonial es la artesanía y sus monumentos. En el del Caribe, la artesanía y luego los mercados tradicionales, que también tienen relación con la artesanía. Y en Tenjo, el municipio no turístico, un poco igual. Tampoco hay gran diferencia en esto, porque todos dieron resultados similares. Se les preguntó por el tipo respecto a las tipologías de turismo que pueden generar más impacto negativo. Tampoco hay sorpresas. Sol y Playa, en los dos turísticos, es el que más se percibe negativo, con los mochileros y los nómades. Un poco diferente en Tenjo, que no tiene realmente turismo, pero que se percibe negativo como el turista de otras partes de Colombia, que no aparece y que aparece en casi prácticamente los tres municipios. O sea, prefieren un visitante de cualquier país que no sea Venezuela o de la misma Colombia. Y nada, pues eso era así a grandes rasgos. No sé si dejo de compartir. No, 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 no. Hay que compartir siempre, Ricardo. Muchas gracias por la presentación muy exhaustiva. Y yo abriría primero, creo que tenemos a Melina, que nos va a hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Estás por ahí, Melina? Sí, estoy por acá. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Una duda, ¿me ven? Adelante, central. Negativo central, adelante. Yo te veo, Melina, sí. Sí, sí, sí. ¿Y me ven toda o me ven solo la mitad de la cara? No, te vemos toda. Te vemos toda. No, porque toda. yo en mi computadora me veo solo esta parte de la cara. No sé por qué. Pero bueno, está. La Si parte ustedes me ven inteligente. bien, sí, la parte inteligente. Si ustedes me ven toda la cara, está bárbaro. Bárbaro. Sí, yo estuve leyendo el trabajo y ahora atenta a la presentación. Un gusto, Ricardo. Igualmente. Yo si bien no estoy en el palo del turismo, sí, bueno, sí está bastante vinculada a lo que tiene que ver con la parte de gestión cultural. Me pareció bien interesante la herramienta que planteás, el hecho de generar una herramienta que permita visualizar el impacto que tiene el turismo en el desarrollo cultural local, ¿no? Eso me parece me pareció como bien interesante, sobre todo porque haces un énfasis en lo que tiene que ver con América Latina, que tiene sus particularidades culturales, ¿no? Esto que tú analizabas como decir, bueno, las herramientas que existen en realidad están diseñadas o pensadas para otro tipo de sociedad que no se condice exactamente con lo que es más a nivel de América Latina, bueno, en particular Colombia y en particular digamos, con estos municipios, ¿no? Con estas comunidades locales. Entonces me pareció como súper pertinente la herramienta y necesaria, además también, ¿no? Lo que tiene que ver con la utilidad que puede tener esto para el desarrollo de políticas culturales a nivel local, ¿no? Que muchas veces también uno tiene una mirada más global, pero bueno, en particular a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? Y después una cuestión como muy egoísta de mi parte, es que me parece, lo miré con mucha atención porque si bien no tiene nada que ver, tiene un tronco común con lo que yo estoy empezando a hacer recién para mi tesis doctoral,
que va un poco por ese lado, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo generar una herramienta de medición para un colectivo específico, ¿no? En mi caso yo trabajo con cooperativas de trabajo, motivación laboral, y bueno, y me pasa lo mismo, ¿no? La teoría de motivación laboral o las herramientas, los test que hay para medir la motivación laboral, están pensados en un tipo de empresa que no contempla las particularidades de las cooperativas de trabajo. Entonces estoy como en esto también de poder, o sea, parto de la base que tienen particularidades específicas en su forma de gestión, y estoy buscando esto de generar una herramienta que realmente contemple estas particularidades. Entonces, por eso digo que fue como muy egoísta también mi lectura de tu trabajo, porque bueno, me es un muy interesante antecedente para lo que yo estoy por hacer. Y me quedaban algunas dudas, ¿no? El tema este formulario, entonces, por lo que yo veo de la presentación que haces, es el cuestionario final. ¿Tú esto lo tenés pensado complementar con alguna otra técnica, tipo con grupos focales, pero con esos líderes de opinión? ¿O va a ser solo el análisis digamos, el procesamiento de este formulario? Esa era una de las dudas que tenía. Y lo otro era que no me quedó claro por qué, ¿por qué hiciste los grupos focales con los estudiantes y no con esos líderes de opinión que eran los que, digamos, posteriormente iban a tener que ¿cómo es que se llama? Que responder ese cuestionario? Ahí se me generó una duda que te quería consultar. Vale. Yo creo que están relacionadas las dos preguntas. Lo primero es que empiezo por la segunda. Con los estudiantes, los grupos focales eran más para validar el diseño de dimensiones e indicadores. Y por supuesto, después las preguntas del cuestionario. Evidentemente, este es un primer ejercicio que en realidad lo que busco aquí es definir la metodología. Tengo pensado en este periodo 2021-2022 hacer los grupos focales con los líderes en los municipios. Una vez que termine el análisis de este cuestionario, de la encuesta, descartar cosas. Yo ya me estoy dando cuenta, por ejemplo, lo de tendencia política y tendencia religiosa no tiene sentido a nivel local preguntarlo en Colombia. Muchas cosas, preguntas, indicadores, todo eso, quiero barrerlo. Entonces, digamos que este ejercicio era para afinar la metodología. Cuando yo pienso a final de año tener redefinidas dimensiones de indicadores y con eso el diseño, aplicar los grupos focales con los líderes directamente en el municipio y hacer entrevistas en profundidad durante este año. O sea, pienso este tercer año ya definir la metodología, aplicarla en grupos focales y entrevistas en profundidad, y el cuarto año ya redactar el informe final de la tesis. Entonces, esto es meramente exploratorio. El ejercicio realmente era para definir indicadores y metodología. Estoy trabajando con el Ministerio de Cultura y tratando y con las alcaldías municipales, con los ayuntamientos, para hacer una encuesta censal. Entonces, no creo que alcance a estar y no creo tampoco en el Ministerio de Cultura de Colombia, pero digamos que sería muy interesante poder hacerlo, ¿no? El trabajo que es a partir de dichos de los líderes, pero digamos que tendría mucho sentido si se pudiera hacer censalmente esa encuesta en toda la ciudadanía. No sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿Sí? Y una cosita más. Entonces, la validación, o sea, de este instrumento que tú elaboraste, no es decir, bueno, hiciste una revisión general de todos los instrumentos que existían para medir este desarrollo local y desarrollo turístico, ¿no? A partir de eso, armaste este cuestionario específico, ¿no? Contemplando, ahí va, las particularidades que tiene todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, Y eso, la validación, la haces a partir de esos grupos focales
con los estudiantes y esa, Hice un esa grupo reunión focal, con las lideresas. eso sí, con las lideresas. Y con eso, ahí va, ya el cuestionario entonces ya queda, digamos, validado y a partir de ahí ya lo puedes aplicar, después está como un primer Sí, testeo, se corregirá y después se hará como exacto. la herramienta Quizá, final. quizá en la exposición me faltó mostrar cómo fue el trabajo, que es muy importante en este tipo pues, de muestreo, ¿no? Que el trabajo con las lideresas en los municipios se trataba de la selección de los líderes a encuestar. Por eso, digamos que el foco aquí fue la selección de la muestra. Entonces Claro. hicimos como 7 tipos, lo que te decía, ¿no? El Ujú. entrenador del equipo de fútbol, del colegio, el director del grupo de danza, un funcionario público, el pastor o el cura o el pastor de la iglesia del pueblo. Fue una selección como que asegurara mucha diversidad en Claro. el enfoque de estos liderazgos en los municipios. Entonces el grupo, los grupos focales con las lideresas fue afinando eso, luego afinando cómo las veían ellas, porque son líderes de sus municipios, de sus comunidades, Ujú. afinando estas dimensiones y finalmente el cuestionario fue con los chicos de la universidad y con ellas mismas, pues para que fuera muy entendible, muy claro todas Claro. las preguntas y esto. Ah, buenísimo, buenísimo. Dale. No, y ¿Algo más, después Melina? una única sugerencia, así muy tonta, ¿no? Pero me pareció que en el título que le pusiste al cuestionario, no se resalta algo que me parece que es justamente como el diferencial de tu trabajo, que es esto del desarrollo cultural local, porque si no vi mal, el cuestionario se llama Cuestionario de Desarrollo Cultural, Ah, pero no vale, sé en si. el cuestionario. Y me parece que justo como el diferencial del trabajo es esto de lo cultural local, se lo agregaría, Claro. digamos, pero no Vale, tengo ni Melina, idea. gracias. Lo tendré en cuenta, por supuesto. Y te agradezco tus Eh, comentarios. No, por favor. bueno, le pasemos la palabra a Ingrid, que creo que también tenía algunos comentarios para hacerte. Y después no sé si Miriam está atenta ahí, porque no la veo todo negro, pero sería bueno que Miriam le haga un comentario sobre el instrumento a Ricardo, si está atenta ahí, Miriam. Ingrid, por favor. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos Hola, Ingrid, días. ¿qué tal? Leí su trabajo y bueno, tengo algunos comentarios. Me pareció muy interesante que Tolú tenga una mejor percepción en la parte de la valoración cultural, o sea, tenga una valoración cultural más alta, aunque tenga menos infraestructura. Y bueno, esto obviamente juega un rol fundamental, la valoración cultural en este caso, menor que incluso que Tenjo, que obviamente está más cerca de la capital. También me llamó la atención los resultados de la tolerancia a la diversidad cultural. En general, dijo ahora que se veía a los turistas internacionales, o sea, eran bien percibidos, pero los turistas nacionales no. Sin embargo, también leí que en Tolú esto no sucede, o sea, que solo es Barichara y Tenjo. Y bueno, y es interesante porque aunque están más aislados de la capital, son más abiertos e incluso se consideran menos conservadores. Obviamente, yo soy costeña, obviamente me doy cuenta, o sea, sé que en general el turista, sea local o internacional, es bien percibido. Y en este mismo ámbito, algo que encontré, que obviamente me parece muy interesante, pero que no sé, no coincide con la tabla que, no sé, me parece que puede haber un error en la conclusión, porque en la parte de también la tolerancia a la diversidad cultural, dice que en Barichara y Tenjo los venezolanos son el segundo grupo que más genera desconfianza, pero no es así. O sea, que en general en todos es el segundo grupo, pero no es así por lo que veo en la tabla, porque en Barichara los venezolanos tienen un 34%. Entonces, no sé, capaz estoy yo mal, pero según los resultados dice que es el número uno, el grupo de venezolanos, y después en el resto sí son dos, no que en todos son el número dos. Solo eso que noté. Vale, Ingrid, ¿tú dónde estás en Colombia? ¿Eres colombiana? Soy de Cartagena, vivo acá en Uruguay. Ah, vale. Sí. Esto sí, Ingrid, puedes tener razón. Resulta que apenas esto es que este trabajo, ¿sabes? Tengo una cantidad de información en esa encuesta
y sí, esto fue lo que me tocó presentar, digamos, para la ponencia de segundo año de eso, pero yo tengo pendiente realmente de sacarle el jugo a ese cuestionario. Apenas empiezo, ¿sabes? A sacar municipio por municipio, pregunta por pregunta, aglutinándolo. Esto fue realmente un resumen de rapidez que hice para poder presentar resultados, pero realmente está pendiente los resultados finales. Entonces, puede que tengas razón así en muchos de los otros aspectos que expuse. Claro que sí, te agradezco el punto. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Algo más, Ingrid? No, excelente, genial la información. Muchas gracias. Bueno, yo le pasaría la palabra a la profesora Scaglioni, Bueno, from Switzerland. sí, pero soy argentina. Muchas gracias por la presentación, que yo encontré extremadamente interesante desde el punto de vista metodológico. Y ahora le quería preguntar, es que usted grabó el focus group, hizo el video del focus group. Sí, lo tengo. Es que estaría de acuerdo de ponerlo a disposición como material pedagógico. Sí, Miriam, pero me tocaría editarlo, ¿sabes? No he tenido el tiempo, pero creería que sí, y además pues me toca anexarlo en mi tesis, ¿no? Pero entonces tengo pendiente de editar. El gato. Perdona, que mi gato es el dueño de mi casa y bueno, y tendría que editarlo, por supuesto, Miriam. Porque eso sería muy interesante. Hay pocos ejemplos de focus group que podamos enseñarle a los estudiantes, ¿vio? Y entonces uno está, bueno, es así, entonces es muy interesante porque esto se podía hacer un taller, decirles cómo hacen el cuestionario de focus group, cómo es que está el que hace la moderación, etcétera, sería un excelente, evidentemente cuando usted pueda sería interesante que lo tengamos para poderlo a disposición. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Igual sabes que como a partir de esto es que realmente voy a definir y redefinir dimensiones, indicadores y preguntas para el focus group. Entonces, sería más interesante el que pudiera hacer a final de este año, ya con las lideresas y presencial. Porque lo tengo grabado, ¿sabes por qué? Porque lo hice así a través del medio digital y tengo la grabación. Pero la idea es poder hacerlos ya con la metodología terminada y presencialmente en los pueblos estos. Sí, eso sería muy bien, sí. Ya que me lo dices, entonces me voy a preparar bien la producción de eso. Gracias, Miriam. Sería muy bien. Y esto no sé si es pertinente para tu trabajo, pero hay muchas, hay 2 o 3 bibliografías que por ahí, no sé, por ahí ya las recorriste, pero son bibliografías sobre los visitor flows en ciudades culturales. Entonces hay ejemplos como, está muy bien estudiado Jerusalén por mi colega Naum Joval, hay otras creo que en Australia, hay 2 o 3 ejemplos de ciudades culturales y te muestran cómo la gente visita las atracciones. Hay una que hizo Joval donde trata 6 mujeres, 2 musulmanas, 2 judías y 2 europeas, creo, y las graba y va a ver qué son las atracciones que ellas van a ver. Y muestra que hay una relación entre la cultura y la concentración del tipo de atracciones que van a ver, la distancia espacial. Así que esos son datos que yo te podía dar ahora la citación, porque estoy trabajando en eso justamente. Te agradecería mucho, Miriam, si me envías, porque no conozco el trabajo. Ok, claro sí. Te voy a mandar la citación, la voy a poner en el chat. Muchas gracias, y usted, Coraje, está muy bien encaminado, yo creo. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Creo que sigue Erika, desde Guanajuato. Erika, me alegra mucho verte. Igualmente, gusto de saludarles a todos, a Ricardo, a Gabriel, gracias. Pues nada, igual felicitar a Ricardo, creo que es un muy buen trabajo. Me llama mucho la atención porque es una línea que yo trabajo, la cultura y el turismo, entonces me encantó. Y yo creo que
esto de la percepción de los residentes, más bien no creo, es una realidad que se ha estudiado poco para Latinoamérica. Entonces, sin lugar a dudas, es un trabajo que va a aportar mucho. Ayer precisamente estaba revisando literatura sobre el tema de los locales en México, y tenemos la percepción de los locales en México, y tenemos muy poco de eso, y mucho menos en algo tan específico como relacionarlo a la cultura. También creo que el instrumento, pues sin lugar a dudas, va a ser una gran herramienta que a mí me interesaría en el futuro poder aplicar acá, con tu modelo que estás proponiendo, que me gustó mucho. Y me preguntaba cuando estabas presentando sobre la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra 83, pero ya nos comentaste que es un primer aporte exploratorio para seguir puliendo el instrumento, ¿verdad? Sí, sí, así Entonces es. eso está fantástico. Y quizás también lo que vi, pues es que hasta el momento va descriptivo. Por lo que veo, también es parte del mismo proceso que estás llevando, pero quizás más adelante, quizás es importante ir hacia algo más correlacional, no sé, dependiendo. Las diapositivas pasaban muy rápido, me hubiera gustado verlas más lentamente para ver con más detalles algunas cosas. Mejor más adelante se puede hacer algo más correlacional, más de ecuaciones estructurales, etcétera. Y pues, en general, te digo, me interesa y creo que pues que va muy bien. Felicidades. Gracias, Erika. Yo comentarte, pues, sabes, yo no tengo formación de economista ni de econometría, de econometría, y claro, por eso también orienté mi trabajo a dimensiones, indicadores absolutamente cualitativos. Realmente. Pero maestro, usted es filósofo que está por encima de los economistas. Bueno, soy un filósofo desertor, Gabriel. No, pero Gracias, creo que va Erika. muy bien, y también va esta parte de las dimensiones, los constructos, etcétera, es parte de lo que también algunos de nosotros trabajamos aquí, y por eso a mí me ha llamado mucho la atención este trabajo. Y te digo, sí me interesa en el futuro si trabajamos algo con este instrumento. Sobre todo porque, como dijo Gabriel, Guanajuato también es una ciudad cultural, y como dijo Miriam, es una ciudad cultural donde quizás sea muy importante analizar estos aspectos que tú estás estudiando, y también somos hasta cierto punto pues países con ciertas coincidencias. Claro que sí. Erika, muy abierto a cualquier trabajo con ustedes que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, paso la palabra a Martín, Martín Sprengman, y luego Beatriz, ¿está bien? Sí. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, Ricardo, un gusto de encontrarte por acá. Me pareció muy interesante el trabajo, muy interesante el enfoque, en el sentido de que uno podría, digamos, analizarlo del lado de la demanda turística, encuestando a los visitantes de A los lugares. turistas. Pero claro, pero el enfoque también de los gestores culturales está bueno, en el sentido de que son los que organizan las actividades y los que generan la oferta. Así que eso me pareció muy interesante. Y un comentario muy breve nomás o sea, vi que cuando elegiste estas 3 localidades, se ve claramente, y tú fuiste hablando sobre ellas, se ve claramente que son muy distintas, una costera, y Tenjo, que es la que está cerca de Bogotá. Tal vez cuando redactes el artículo o la tesis, puedas justificar por qué elegiste esas 3, o sea, a pesar de esas diferencias, ¿qué otras cosas más las pueden distinguir? Como sea que una recibe más turistas internacionales, por ejemplo, o que alguna es más estacional. Era eso, Ricardo. Bueno, de nuevo te reitero que me pareció muy interesante el trabajo, y un gusto de volver a verte por acá. Lo mismo, Martín, y gracias por tu comentario.
cuando los seleccioné, me enfrenté pues a esa problemática. Y lo primero que me dijeron, bueno, pero usted, ¿por qué arbitrariamente seleccionó esto? Yo hice un primer como comparativo con indicadores generales de desarrollo, ¿sí? PIB, empleo, todo esto para hallar pues puntos de homogéneos que me sirvieran para la contrastación. Y sí que los hay en algunas cosas, acceso a servicios públicos, todo eso, pero pues, lo que me interesaba más que nada era que fueran turísticamente diferentes. Y lo difícil del tema, pues es que no tenemos datos, ¿no? Yo lo percibo, pero no hay ningún ejercicio, ¿sabes? De indicadores de perfil de turista. No hay sistemas de información turística locales en estos municipios. Entonces, esa es otra cosa que tengo pendiente. No sé si me vaya a meter en eso realmente, a perfilar la demanda en los 3 municipios para contrastarla también, ¿no? Porque una de las hipótesis es que muchos de los efectos en el desarrollo cultural puedan tener que ver es con el tipo de turista y con los niveles de desarrollo cultural del turista. Pero creo que se me iría toda la vida pensando en todo. Gracias, Martín. Por ahí veo. Beatriz. Sí. Yo no sé el grado de pertinencia de mi pregunta con respecto al enfoque que le estás dando a tu trabajo. Tengo entendido, mejor dicho, sé, que la composición étnica de Colombia es muy variada, ¿sí? Habiendo un 49% de mestizos, un 37% de blancos, etcétera, etcétera. E incluso regiones que son, por ejemplo, el Chocó, habitada por comunidades negras. Entonces, yo me preguntaba lo siguiente, ¿tú tuviste en cuenta la composición étnica de cada ciudad o de cada municipio? Porque pienso que de repente cada grupo étnico puede tener sus características de encarar lo que es cultura y de organizar lo que es cultura. Eso es mi pregunta. Beatriz, sí, esto lo tuve en cuenta, pero la verdad, te digo la verdad, lo descarté por mi tutor, que me dijo que no lo incluyera porque podía de alguna forma sesgar la información. Pero cuando hice el perfil sociodemográfico, las cuentas nacionales en Colombia incluyen siempre esa pregunta, si pertenece a alguna de estas minorías, afro, indígena, Y ahora que me lo dices, no lo había vuelto a pensar, creo que sí hubiera sido importante. Barichara, los municipios del interior son mestizos absolutamente, ¿sabes? No vale la pena, Antengo y Barichara. Pero en el municipio del Caribe sí que hay una comunidad afro muy grande, puede ser casi la mitad de la población y comunidades indígenas. Entonces, hubiera tenido sentido para este municipio. Gracias por el aporte y me lo anoto porque seguro lo voy a complementar para el perfil sociodemográfico. No, muchas gracias a ti por compartir un trabajo tan interesante, tan exhaustivo y para mí, por lo menos, conocer cómo es Colombia. Gracias, Beatriz. Bueno, aquí estoy de regreso. Discúlpenme. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ese es el gato de Schrödinger. Es el gato, no me dejan pasar, está que se participa. No, se fue a Colombia. Claro. Bueno, yo tengo algún comentario un poco en la línea de lo que te decía Erika, digamos. Pero claro, de todas maneras es para el trabajo que vayas a hacer después, ¿verdad? O sea, yo iría pensando desde ya las metodologías que vas a aplicar para analizar estos datos. ¿Sí? Entonces, para empezar, esta descriptiva como la que presentaste, es una cosa muy, ¿cómo te puedo decir?
demasiado en el promedio, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas de estadística no paramétrica que sencillamente las podés aplicar y te pueden dar una cantidad de información diferente a lo que te dan las medias. ¿Me explico? Entonces vos podés, por ejemplo, creo que te sugería Erika, tratar de aplicar un análisis factorial, podés a partir de eso hacer un análisis de clúster para separar grupos, y entonces ya podés empezar a entender la comunidad, pero más no en la opinión de la media, sino en la opinión de los distintos grupos. ¿Me explico? Vale, Gabriel. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que podés hacer también es ir pensando desde ya en algunos modelos que te permitan hacer algún tipo de inferencia de estos datos, ¿no? Pero para eso hay que tener cuidado de armar el cuestionario ya pensando en lo que vos querés analizar después, ¿no? Vale. ¿Ah? Gabriel, yo te agradecería mucho que me enviaras información, porque la verdad lo he hecho, ¿sabes? A lo que me sale. Bueno, pero viendo las tortas y escribiendo, pero no he seguido un modelo de análisis. No, digamos, también podés un poco conversar, si van a trabajar un poco con Erika, estaría muy bien, porque Erika también ya estuvo trabajando en algunas cuestiones de cuestionarios con nosotros, ¿verdad? Y creo que la ayuda, digamos, que te puede dar Miriam también es importante, porque digamos, ella trabaja normalmente con cuestionarios. Es muy difícil armar un cuestionario, ¿sí? Y lo que pasa, y además que una vez que lo tenés armado y lo aplicás, no hay vuelta atrás. Entonces, el tiempo que uno tiene que dedicarle a eso no es tiempo perdido y es importante, ¿verdad? Si en lo que podamos ayudar, estamos a la orden, como dicen aquí. Sí. Hecho con tiempo, no hay que decirme que es para esta noche. No, claro. Lo otro que puede ser interesante que estuvimos trabajando con Miriam es estos cuestionarios para aplicar online, ¿no? Con el software ¿no? Miriam. Sí, si quieren utilizar el software, no hay problema. Y el mismo software ayuda para el análisis. El mismo software ayuda para el análisis. Sí, además lo podés poner, si la gente está de acuerdo, podés poner un QR code grande en los lugares y la gente puede leerlo con el teléfono y contestarlo sobre el teléfono. Vale, yo lo diseñé pues en un formulario de Google y en principio pues, corría bien en cualquier plataforma. Pero lo que dice Gabriel, lo que me dice, yo realmente ahora estoy un poco enredado es ¿qué hago con esa información? Porque yo estoy haciendo un poco como autodidacta, ¿sabes? Como literatura. Voy viendo las tortas y se me van ocurriendo cosas. Claro. Y lo que he hecho es ordenar un poco la información. Yo lo que creo... Perdona, yo lo que creo que vos lo que tenés que hacer es hacer, primero, claro, formular estas hipótesis en términos de variables, ¿entendés? Digo cualquier cosa, ¿eh? Vos tenés una variable que es este tipo de atracción turística, es que es un museo, es que es un área de shopping, es que es un teatro, es que es música, es que es open air. Y entonces vos decís, es que tiene una relación con... no sé, el género, el nivel de estudio, etc. Habría que hacer como una shopping list que mete en relación qué variables vos querés saber si hay una relación. Y después con eso uno puede fijar el tipo de análisis. ¿Entendés? Ahí te podemos ayudar, decir, bueno, ahí hay que aplicar un carré. A eso hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Miriam te lo está diciendo de una manera bien simplificada, ¿no? Y hay que dedicarle mucho tiempo porque el cuestionario, si armás mal el cuestionario, ¿no? Sí, después la información que recabe no te sirve para nada. Por ejemplo, los resultados que presenté, no he cruzado nada con perfil sociodemográfico. O sea, todavía no sé nada si tiene algo que ver con la edad, con la tendencia política, con la religión, con la procedencia. Todo ese trabajo lo tengo pendiente. Y lo otro, Ricardo, que es importante, es el muestreo, ¿no? Hay que tener cuidado también en la muestra que sacás. No sé si alguien estaba hablando por ahí.
en realidad yo me quería sumar una cosa que dijo Gabriel, y en realidad, en relación a lo que decías vos, Ricardo. Claro, vos como que sentís que llegaste como a un tope en el análisis porque viste todos los gráficos que podías ver. Creo que empezar por el lado más de un análisis factorial o más buscando alguna técnica de clasificación antes de ponerte a estimar cosas y ver relaciones y la existencia de efectos, creo que eso lo podrías dejar como para más adelante y profundizar en el análisis descriptivo, ampliando un poco la frontera con estas técnicas de clasificación. Porque claro, o sea, es lógico que en cierto punto ves descriptivas y llegás como a un techo, y bueno, la idea es como romper un poquito ese techo antes de meterte con la estimación, si es que querés meterte con esa parte, pero me parece que podría ayudar en ese sentido. Gracias, Como quien dice, ver qué nos dicen los datos, sin tener nada en mente, ¿verdad? Ver qué nos dicen los datos. Y de alguna manera esto es como una descriptiva un poquito más refinada, si querés, ¿no? Claro, vale, claro. Sí. Eso es lo que pienso hacer. Por ahora estoy haciéndolo como hacía libre, mirando un poco, haciendo conclusiones preliminares, y luego si quiero pues organizar en un modelo, ¿no? Estos resultados. Aparte podrías llegar a encontrar resultados como más focalizados, incluso, y que se alejen un poco del resultado promedio que vos estás encontrando cuando ves todos los datos. Entonces ahí como que también podría llegar a lograr quedar bien con todo el mundo, en todo caso. Porque podés llegar a encontrar... Como que dicen, en la media se ahogan los enanos, ¿no? ¿Cómo que dice? En la media se ahogan los... Algo así, no me acuerdo bien de la frase, pero es algo del estilo, ¿verdad? La media es una cosa muy engañosa, ¿verdad? Claro. Y entonces, o sea, la información que da una media, un promedio, es muy pobre, Ricardo. ¿Sí? Vale. Capaz que a veces da mejor información la mediana, incluso que se usa poco, ¿no? Pero ¿no? Bueno, Beatriz, ¿vos estabas con la mano levantada o...? Basta. No, yo no. Ya mi pregunta fue realizada. Que Perfecto, era perfecto. La correlación entre el interés por lo cultural respecto a los grupos étnicos. Claro, vale. Claro. Ya me lo he apuntado todo. ¿Qué más? No, después lo otro me parece, Ricardo, que puede ser interesante también es la revisión de la literatura que vos hacés, ¿verdad? Que si encontrás algún trabajo similar a lo que has hecho para otro destino, por ejemplo, alguno de los trabajos que te está mandando allí Miriam, además, ¿verdad? Puede ser muy interesante siempre hacer una comparación con otros destinos, con otras realidades, con otras, ¿verdad? Entonces, también tu cuestionario, muchas veces lo que puede suceder es que vos lo tengas que adaptar para poder compararte con un trabajo ya realizado. ¿Me explico? Vale. Entonces, a veces una cosa que se usa mucho en la comunidad aquí académica es, contactás al autor del trabajo que te haya interesado y le pedís que te facilite el instrumento, ¿verdad? Vale, voy a mirarme... Que te mande el cuestionario, además, ¿verdad? Vale, eso puede ser, eso me parece que es una cosa interesante que te podría también ayudar. Ingrid, ¿tenés algo más para...? ¿O no? ¿Querías comentar algo, Ingrid? Se ve que no. Bueno, como estaba con la mano levantada. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. A nuestro colega filósofo o abogado. ¿Cómo te definís mejor, Ricardo? Todo lo que he estudiado, no trabajo en lo que estudio, Gabriel. Pero, ¿cómo? La filosofía está presente en todo. A veces hago más música que todo. ¿Algún otro comentario? Después, me parece que también puede ser interesante que tengas alguna interacción con Melina, que te leyó el trabajo y te comentó algunas cosas, ¿verdad? De repente pueden quedar en contacto, ¿sí? Yo no sé, Melina, vos vas a trabajar algo similar a esto, ¿no? Sí, o sea, la idea, lo que yo le decía, la idea es muy similar en esto del tronco común, ¿no? Es decir, bueno, generar, yo creo que los dos estamos como buscando generar un instrumento de medición de algo en particular que hoy por hoy no está presente. O sea,
¿no? En mi caso, por ejemplo, que es el tema de estudiar de la motivación laboral en las cooperativas de trabajo, bueno, la teoría de motivación laboral está armada básicamente para empresas convencionales de corte capitalista que no toman en cuenta las particularidades de la autogestión. Entonces, bueno, en realidad parte de mi hipótesis es que los instrumentos de medición de la motivación laboral no son adecuados para medir la motivación laboral en las cooperativas de trabajo, que es un poco lo que en otro orden entiendo yo que plantea Ricardo, ¿no? Es decir, bueno, hay instrumentos de medición para medir el desarrollo cultural, pero más o aplicados a otro tipo de sociedades que no contemplan las particularidades latinoamericanas o específicamente colombianas, y o que son de una mirada muy a nivel país, basado en datos secundarios que no permiten medir el desarrollo local. Entonces me parece que sí vamos como bastante emparejados en la intención, digamos, por ahí, ¿no? Decime, no me acuerdo tu nombre, Melania, ¿se llama? Melina, perdóname, Melina. Es que miraste los trabajos sobre pro-poor turismo y community-based turismo. ¿Yo? No. Sí, bueno, porque ahí podés tener algunas cosas interesantes, ¿entendés? Es cómo se desarrolla el turismo a nivel de una comunidad pequeña. Y todo el mundo se llama community-based turismo. Yo tengo un papel que he escrito con gente de Naciones Unidas. ¿Mira? Y ahí tenés la Oxfam, O-X-F-A-M, Oxfam en Inglaterra, que es toda una serie de trabajos donde te muestra, viste, la comunidad se pone a trabajar en ese plan que es el community-based turismo. Bueno, ahora después, bueno, muchas veces después es una cooperativa, hay muy pocos que fueron verdaderamente que sobrevivieron en el tiempo, pero hay otras cosas que están haciendo, por ejemplo, también en el cultivo. Ese Oxfam también, por ejemplo, un lugar que se ponen a recoger champiñón, ¿cómo se llama? Hongos, y después lo comercializan a nivel internacional. Ahí me parece que podés tener cosas interesantes. Y yo tuve que hacer las medidas para Naciones Unidas. En San Ignacio les propuse cómo medir el efecto del programa, porque no puedes hacer ningún programa de desarrollo social si después no hay un modelo de medición atrás. Y entonces tuvimos que trabajar con estimadores indirectos. Por ejemplo, el nivel de mortalidad en los hospitales de bebés. Bueno, eso ya está en las estadísticas nacionales. Pero si no, contar el número de antenas que había para la televisión, para antenas satelitales para la televisión, cosas así. Eso que mostraba el gran desarrollo. Así que yo te aconsejo que mires Oxfam y sí, hay gente acá en Suiza que trabaja en eso. Ah, buenísimo. La voy a bichar entonces todo eso. Gracias. No, por favor. Bueno. ¿Me anotás para una próxima, por una fecha para mí? Así yo les puedo presentar las dos estupideces que estoy haciendo. Ah, sí, ahí, mira, aquí está Verónica. Verónica está atenta porque quedan un par de fechas libres, Miriam. Bueno. Dale, te escribimos ahora, creo que era en noviembre 4 y 11, pero ahora después te escribimos y coordinamos. Son las fechas que nos quedan libres. Ok, ¿Sí? yo le escribí a Martín también, pero Martín está de vacaciones, che, acá es como febrero. Y bueno, agosto. Yo soy muy cumplidora. Ahora empieza Ferragosto, en Italia empieza Ferragosto, así sí, que... Sí, nosotros estamos volviendo, ya empiezan las clases ya. Bueno. Perdón. Ingrid tuvo problemas con el micrófono y yo le sugerí que escribiera su un chat. mensaje. Ahí está. Sí. Mirá el chat, Ahí Ricardo. ¿No? Tenés unos comentarios de Ingrid allí. Sí, Ingrid, fíjate que, bueno, tú que eres cartagenera, yo he trabajado mucho en Cartagena, trabajo con varias universidades allí. Era el primer destino que pensé fue en Cartagena, pero una de las condiciones que me impuse era, pues, evidentemente, escoger municipios pequeños que pudiera abarcar. Entonces, Cartagena, evidentemente, se me salía de todas las posibilidades prácticas para hacer
hacer el ejercicio, pensé en tierra bomba, a ver, tú me dices, pero no encontré en Bolívar un municipio que tuviera estas características comparables con Barichara y con Tenjo. Mira, con Bolívar he trabajado con Helicultur mucho tiempo, he ayudado en diseño de productos a ese departamento, fui consultor del plan de desarrollo turístico y no encontré en Bolívar algo similar, la verdad. Este pueblito que está en el Magdalena, ¿cómo que se llama? No me lo acuerdo ahora. Santa Marta. No. En el río Magdalena, adentro de tierra. Ah, Honda. No. ¿Mompox? Mompox. No me servía porque necesitaba un municipio de sol y playa. Y realmente en mi imaginario tenía algo así como Tolú. ¿Sabes? Un pueblito que tuviera una cabecera municipal. ¿Qué pasa con estos pueblitos en Bolívar? En Mompox primero no tiene mar. Es un claro. río No Magdalena. tiene, si querés sol y playa, no, pero digo, lo que pasa es que Mompox tiene cultura. Por supuesto, pero quería compararlo con un destino de sol y playa. ¿Sabes? Es que en Bolívar hay destinos de sol y playa, pero que no tienen pueblo, no tienen comunidad, son un montón de hoteles. Y mi enfoque es la comunidad que vive realmente en el destino turístico. Entonces, alguna islita tenés que buscar, entonces. Hola. Sí. ¿Alguna isla? Esto no se escucha. Sí, se escucha ahí. Nos estaba escuchando, ¿verdad? No sé, se me ocurre que, bueno, ya está elegido, sino que como Beatriz comentaba, tal vez enfocarse en la diferencia cultural, pero siento que en estos 3 elegidos no es tanto, o sea, porque es muy similar, la influencia indígena no tan diferente como la parte afro, que no solo en Cartagena, sino obviamente en sus alrededores, siento que tal vez esa, la parte de la Boquilla, que se considera algo como no realmente tan ciudad, no tan desarrollado, y también tiene playa, o sea, tal vez sí interesante, pero igual no. La Boquilla tiene un montón de urbanizaciones, ¿sabes? Ya se desdibuja. Yo realmente quería un pueblo alejado de una ciudad. Sí. Claro, sí. Exacto. Siento que mi comentario es más que todo es que en esos 3 tal vez la diferencia étnica no será muy grande, pero que está buenísimo, sino que siento que esa parte no, capaz que no es tanta la... Igual no vas a poder cambiar los destinos, ya ahora no lo vas a cambiar. No, ya está. Ahora mismo hubiera elegido otros, por supuesto. Pero claro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más, comentar algo más? Yo simplemente agradecer la presentación de esto, porque todo nos sirve como insumo para ver de diferentes visiones y enfoques respecto al turismo. Y sobre todo me gustó mucho el relacionamiento con las comunidades locales. Yo tengo que agradecerte por tu aporte, ha sido muy valioso. Gracias, Beatriz. Mucha suerte en tu trabajo. Gracias. Yo también agradecerles a Gabriel y a todos ustedes pues este espacio. También disculparme porque casi nunca puedo estar porque tengo mis estudiantes conmigo, porque precisamente en el horario de clase es que se hace este seminario, pero estaré atento para cuando haya contenidos del curso, meterme con los chicos que están muy callados acá. Les dije, deben hacerme barra, aplaudir, todo eso, pero no sirvió nada traerlos. Nada. No vale nada, no, así no. No, igual para el workshop te esperamos, Ricardo. Para el workshop que tenés un par de meses para armar algo. Verónica, ¿nos contás un poco cómo sigue la semana que viene, entonces? O Martín, no sé si están ahí. La semana que viene tenemos a las chicas de La Plata. Agustina, bueno, las Porto Girls. Sí, Agustina, Luciana y Sofía. Bueno. Sí, vienen ellas. Después viene María Dolores y después vengo yo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan lindo día. Miriam se nos va para el lago y nosotros nos vamos a congelar acá. Exactamente, yo me voy al lago ahora a caminar. Hágale. Pero gracias, Ricardo. Gracias por todo. Gracias a todos. Chao. Gracias, Melina, también por comentar. Chao. No, gracias a ustedes por invitarme. Chao.